La historia de los sistemas penales en México y Suecia sigue caminos que divergen drásticamente. Mientras que México estuvo marcado por siglos de represión y duros castigos, Suecia construyó su modelo en torno a una mentalidad de reparación y rehabilitación. Desde la antigüedad, México ha visto el castigo como una forma de control social, donde la exclusión y el aislamiento eran las respuestas a quienes rompían las reglas. En cambio, Suecia ha evolucionado su visión, adoptando un sistema que valora la recuperación de la dignidad. Estos caminos tan diferentes han echado profundas raíces en las sociedades actuales. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. En Suecia, los cambios políticos del siglo XX reforzaron la idea de que la justicia no solo debe castigar, sino también rehabilitar. Transformaron el sistema para dar a los ciudadanos una segunda oportunidad, invirtiendo en políticas para que los reclusos regresen mejor que cuando ingresaron. En México, a pesar de los intentos de reforma, la cultura del castigo persiste y el hacinamiento se ha convertido en parte de la realidad carcelaria. Esta diferencia histórica ayuda a explicar cómo las cárceles de estos países reflejan valores tan opuestos, como si fueran espejos de una sociedad que aún lleva las huellas de su pasado. Curiosamente, Suecia ve el crimen como una oportunidad para comprender los defectos de la sociedad y, por tanto, corregir el rumbo. Es como si cada crimen fuera una advertencia, un llamado a la acción social y política. En México, la visión histórica todavía ve el crimen como un fracaso individual, una cuestión de carácter que merece aislamiento. Estas diferencias profundas y arraigadas revelan el peso de la cultura y la historia en la forma en que cada país aborda el sistema penal. ¿Y cómo se puede cambiar este escenario si estas ideas están tan arraigadas? Aún así, surge la pregunta: ¿será posible que México construya una visión tan transformadora como la de Suecia? La historia puede ser fuerte, pero el presente siempre es una oportunidad para crear algo nuevo. ¿Quién sabe lo que te deparará el futuro cuando comprendas el pasado? En México, el hacinamiento carcelario no es un fenómeno aislado, sino una intrincada red de causas que se retroalimentan unas a otras. La falta de oportunidades, sumada a la desigualdad social, crea un entorno en el que el crimen se convierte casi en una ruta inevitable para muchos. Esta sobrecarga en las cárceles va más allá del espacio físico. Refleja una sociedad donde la justicia a menudo se considera inaccesible para quienes más la necesitan. En cada celda abarrotada vemos una curiosidad por los países donde el sistema funciona mejor y una pregunta latente: ¿qué hace que la realidad mexicana sea tan diferente? Las consecuencias de este problema son visibles no solo para los reclusos, sino para la sociedad en su conjunto. Los presos que podrían ser rehabilitados terminan cayendo más profundamente en un ciclo de violencia, mientras que las familias, fuera de los muros, sufren pérdidas y estigma. El impacto económico también es grave. Mantener un sistema penitenciario superpoblado consume recursos que podrían invertirse en prevención y educación. Es como tratar de curar una herida sin siquiera tratar la causa. La infección continúa propagándose y volviéndose cada vez más resistente. Esta situación crea una bola de nieve. El aumento de la delincuencia exige más cárceles, que a su vez rápidamente se sobrepoblan, aumentando la insatisfacción y la desesperación de quienes están dentro. Este círculo vicioso solo puede romperse con un cambio de perspectiva, uno que mire más allá de las rejas. Cuando observamos la curiosidad de un país como Suecia, nos damos cuenta de que la superpoblación es más que un problema de espacio. Es un problema de estructura y de valores. Y entonces, una pregunta flota en el aire: ¿qué necesita México para transformar su sistema y ofrecer a cada ciudadano una oportunidad real de cambio? Quizás la respuesta no esté solo en las células, sino en las raíces de este ciclo que parece inquebrantable.
Y, al comprender estas causas y consecuencias, es posible ver que existen alternativas, solo hay que buscarlas. Suecia ha encontrado una manera de abordar el crimen que a muchas naciones les parece casi contradictoria. Allí, el objetivo no es solo castigar, sino transformar. En lugar de ver el encarcelamiento como un fin, los suecos lo ven como una oportunidad para reintegrar al ciudadano. El sistema penal sueco se centra en la rehabilitación y la resocialización, donde se anima al condenado a reflexionar, aprender y reconstruir su vida. Esta visión progresista hace que la curiosidad por países como Suecia sea aún más intrigante, porque en lugar de células llenas, vemos espacios dedicados al crecimiento personal. Para ellos, el crimen no es solo una transgresión, sino una señal de que algo necesita ser ajustado en la sociedad. Por lo tanto, el sistema penal no solo encierra al individuo, sino que también ofrece apoyo psicológico, programas educativos e incluso actividades laborales que lo preparan para una vida productiva después de la prisión. Este enfoque evita que se repitan, ya que muchos salen dispuestos a empezar de nuevo y a no repetir errores. En México, donde las cárceles abarrotadas crean un ciclo de desesperación, esta práctica suena casi como una utopía. En Suecia, el problema no es cuántas cárceles construyen, sino cómo evitan construirlas. En lugar de gastar en más células, el gobierno sueco invierte en políticas sociales, prevención del delito y apoyo a quienes más lo necesitan. Así, se reduce la necesidad de encarcelar y se aumenta la capacidad de transformar. Esta filosofía va contra la corriente en muchos países donde el encarcelamiento se considera la única respuesta. Lo curioso es que esta visión parece dar frutos: menos delincuencia, menos cárceles, más ciudadanía. Y aquí surge la pregunta: ¿podría México adoptar prácticas similares? ¿O la realidad social y cultural requiere un enfoque diferente? Cuando analizamos este contraste, queda claro que la solución sueca es una invitación a la reflexión para quienes buscan una alternativa al hacinamiento y la marginación. La visión de la justicia es un reflejo profundo de las raíces culturales de cada nación. En México, el concepto de justicia todavía lleva el peso de un legado punitivo, donde el crimen es visto como una falla moral que merece severidad. En Suecia, se entiende casi lo contrario. El crimen se trata como un síntoma de algo que puede corregirse y el encarcelamiento es la última opción. Esta diferencia cultural da forma a la forma en que cada país trata a los delincuentes y abre la curiosidad sobre los países donde la justicia busca no solo castigar, sino también curar. En México, la idea de justicia está estrechamente ligada a la noción de castigo y exclusión. Es como si la sociedad quisiera purificar a quienes cometieron errores, sacándolos de la vida social. En Suecia, la visión es de inclusión y recuperación, donde el error de un ciudadano se trata como una oportunidad para que la sociedad se pregunte dónde se equivocó. Este contraste nos hace reflexionar sobre cómo los valores y creencias pueden impactar directamente en el funcionamiento del sistema penal, e incluso en el número de personas en cada celda. Las diferencias culturales también se reflejan en las expectativas que cada sociedad tiene de su sistema penal. En México, muchos creen que las sentencias largas y las celdas hacinadas son la forma de reducir la delincuencia. En Suecia, sin embargo, el objetivo es reintegrar, no abrumar. Este enfoque en la rehabilitación y la educación crea una sociedad más dispuesta a ver a los presos como alguien capaz de cambiar. Se despierta la curiosidad del país. ¿Podría México adoptar un enfoque tan transformador? Y entonces surge la pregunta: ¿hasta qué punto se puede transformar la cultura para adoptar una visión de la justicia más humana e inclusiva? Es un dilema complejo que requiere una reflexión profunda sobre los fundamentos de la sociedad y el papel del sistema penal
como agente de verdadero cambio. La educación y la pobreza son fuerzas poderosas que moldean los destinos, y, en México, su impacto en el sistema penitenciario es profundo. La falta de oportunidades educativas crea un camino estrecho para muchos jóvenes, donde el crimen, por aterrador que parezca, se convierte en una salida casi inevitable. Si bien en algunos países el sistema educativo actúa como un puente hacia el futuro, en México muchas veces no ofrece esta alternativa. Esto nos lleva a sentir curiosidad por los países que utilizan la educación como herramienta de prevención del delito, evitando que tantas vidas caigan en el sistema criminal. La pobreza es la mano invisible que empuja a muchos al abismo, especialmente en comunidades donde el acceso a bienes básicos y a la dignidad son un lujo lejano. La vulnerabilidad creada por la pobreza es terreno fértil para la marginación, lo que alimenta las estadísticas de hacinamiento en las cárceles mexicanas. Muchos jóvenes, sin otra salida, caen en las trampas de la delincuencia y acaban atrapados no solo físicamente, sino también en un ciclo que perpetúa la pobreza y el desamparo. Es como si el sistema penitenciario fuera una consecuencia inevitable de esta falta de oportunidades. En Suecia, las políticas sociales y educativas se utilizan como barreras preventivas, asegurando que pocos se vean obligados a recurrir al crimen para sobrevivir. Al invertir en formación ciudadana y apoyar a las familias más vulnerables, Suecia puede crear un entorno en el que la delincuencia sea menos tentadora. Este contraste nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podría México construir un sistema educativo que rescate en lugar de abandonar? Porque, al final, es la ausencia de perspectivas lo que convierte la prisión en una posibilidad. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿puede México romper este ciclo donde la pobreza y la falta de educación se convierten en puertas de entrada al sistema penitenciario? Con una estructura que apoye, eduque e inspire, tal vez el país pueda abrir nuevos caminos para su gente y dejar atrás la carga del hacinamiento. Invertir en un sistema penitenciario no se trata solo de construir más celdas. Se trata de transformar el propósito de estas estructuras. En Suecia, los recursos están dirigidos a que cada prisión sea un espacio de rehabilitación, donde el recluso encuentre apoyo psicológico, educación y orientación para la vida fuera de las rejas. En lugar de gastar para mantener a los prisioneros encerrados, el gobierno sueco utiliza sus inversiones para garantizar que las personas regresen a la sociedad preparadas, como ciudadanos renovados. Esta curiosidad por los países que ven el encarcelamiento como una oportunidad para un nuevo comienzo provoca una reflexión. ¿Qué pasaría con México si siguiera un camino similar? México, por otro lado, enfrenta dificultades para invertir eficazmente en el sistema penitenciario, centrándose a menudo solo en la expansión física de las prisiones. La infraestructura deteriorada y la falta de programas de rehabilitación reflejan una realidad en la que los presos no tienen la oportunidad de cambiar. Sin esta perspectiva de recuperación, las cárceles mexicanas terminan convirtiéndose en almacenes de personas, donde la posibilidad de un nuevo comienzo es rara. Es como invertir en una rueda que gira inmóvil. Entran más personas, pero pocas logran salir transformadas. El efecto de una inversión focalizada en rehabilitación es notable en Suecia, donde las tasas de reincidencia son bajas y la sociedad se siente más segura. Esto sucede porque el sistema sueco no solo se ocupa del comportamiento del preso, sino también de las causas que lo llevaron al delito. Este contraste pone de relieve un fracaso en México, donde los recursos parecen insuficientes o mal aplicados. Imagínese si la inversión mexicana se redirigiera a la educación y la capacitación dentro de las prisiones. El impacto sería transformador. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cuánto está dispuesto México a invertir para transformar verdaderamente vidas?
Quizás la respuesta no esté en aumentar el número de cárceles, sino en crear oportunidades dentro de ellas. Con el enfoque adecuado, cada inversión puede ser un paso para hacer que el hacinamiento sea solo un recuerdo del pasado. Las políticas de drogas en México tienen un impacto inmenso en el hacinamiento carcelario, creando un ciclo en el que delitos menores terminan resultando en largas sentencias de prisión. La guerra contra las drogas, aunque bien intencionada, envía a miles de personas a prisión por delitos relacionados con el tráfico y el consumo de drogas, sin considerar que, para muchos, se trata de un camino obligado por la falta de oportunidades. Si bien México adopta un enfoque punitivo, la curiosidad sobre países como Suecia plantea dudas sobre alternativas menos duras, donde el tratamiento reemplaza el encarcelamiento en casos de posesión y consumo. En Suecia, las drogas reciben un trato diferente. En lugar de ver al consumidor como un delincuente, el sistema lo considera una persona necesitada. Como resultado, los recursos se centran en tratamientos y programas de rehabilitación, evitando el encarcelamiento de aquellos que están en los márgenes, pero que aún pueden recuperarse. Este enfoque reduce la presión sobre las prisiones y, al mismo tiempo, protege a la sociedad, evitando que personas con delitos menores sean arrastradas a un sistema que solo refuerza la marginación. En México, sin embargo, cada recluso representa una pieza más en el complicado problema del hacinamiento. Esta diferencia de enfoque crea un efecto dominó. Mientras Suecia invierte en programas de reintegración, México invierte en prisiones para contener la creciente ola de delitos menores. Es un contraste sorprendente. En Suecia, la atención se centra en el rescate. En México, en el castigo. Imagínese el impacto si los recursos invertidos en las prisiones se redirigieran a políticas de salud pública que traten la adicción. La curiosidad por los países que invierten en rehabilitación nos lleva a cuestionarnos si México está preparado para un cambio tan profundo. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué pasaría si México repensara sus políticas de drogas? ¿Veríamos menos prisiones hacinadas y más historias de transformación? Puede que la respuesta no sea sencilla, pero la experiencia sueca nos muestra que es posible otro camino. La forma en que un país trata los delitos no violentos revela mucho sobre su visión de la justicia. En México, incluso los delitos menores pueden dar lugar a largas penas de prisión, lo que contribuye directamente al hacinamiento en las cárceles. Los pequeños hurtos, la posesión de drogas y otros delitos no violentos llevan a las personas a un sistema que a menudo las empuja aún más a la marginación. Por otro lado, existe curiosidad sobre países como Suecia, donde la rehabilitación y las alternativas a la prisión son opciones recurrentes para delitos menos graves, ofreciendo una segunda oportunidad para que estas personas se reintegren a la sociedad. En Suecia, el enfoque es bastante diferente. Los delitos no violentos se consideran oportunidades de corrección y aprendizaje, no un encarcelamiento inmediato. En lugar de encarcelar, el sistema sueco promueve programas de trabajo comunitario, asesoramiento e incluso medidas educativas encaminadas a corregir conductas sin romper completamente el vínculo con la sociedad. El efecto de esto es visible en las estadísticas de reincidencia, que son bajas, ya que muchos de los que cometen delitos menores no terminan en el sistema penitenciario. En México, esta realidad suena lejana, pero al mismo tiempo inspiradora. Imagínese si México siguiera un modelo similar, donde la justicia, en lugar de aplicar castigos implacables, pudiera darle al infractor una oportunidad real de empezar de nuevo. Después de todo, una persona que comete un error no violento no necesariamente tiene que ser tratada como un delincuente potencial. Al crear alternativas, como programas de rehabilitación y apoyo social, el sistema podría evitar que las personas con delitos menores se conviertan en reincidentes. Es una visión que, además de aliviar las prisiones,
traería una nueva dinámica a la sociedad. Y entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué impide que México adopte un enfoque más flexible y transformador hacia los crímenes no violentos? La respuesta puede estar en un cambio de mentalidad, que vea al delincuente como alguien capaz de evolucionar, y no como un número más en celdas superpobladas. El sistema judicial es la base de cualquier sistema penal, pero en México enfrenta barreras que hacen de la justicia un proceso lento y defectuoso. La burocracia, la falta de recursos y el volumen de casos sobrecargan el sistema, lo que genera un escenario en el que muchos presos esperan el juicio durante largos periodos, a veces más largos que la sentencia que recibirían. Este retraso alimenta el hacinamiento y despierta la curiosidad sobre los países que han logrado optimizar sus estructuras judiciales, como Suecia, donde la justicia es ágil y accesible para todos. En Suecia, el proceso judicial es eficiente, con plazos reducidos y mayor acceso a la defensa pública. La estructura sueca trabaja para garantizar que el juicio sea rápido y justo, evitando encarcelamientos innecesarios y estancias prolongadas de personas en prisión. En México, esta agilidad es todavía un sueño lejano, donde la justicia muchas veces llega demasiado tarde. Esta comparación nos hace pensar en el impacto que podría tener un sistema judicial que funcione en un país donde las prisiones están superpobladas, como un eslabón perdido que aún hay que encontrar. Para muchos mexicanos, la espera de juicio es casi una sentencia extra. Sin una reforma judicial que acelere el proceso, el hacinamiento seguirá aumentando. Imagínese la diferencia que haría si hubiera un mayor compromiso para reducir la burocracia y garantizar el acceso a una defensa justa y rápida. La curiosidad de un país que ya ha logrado estos avances, como Suecia, sirve de inspiración para quienes creen en un sistema donde la justicia no tenga que esperar. Y surge entonces la reflexión: ¿está México preparado para afrontar la urgente necesidad de reformar su sistema judicial? Quizás la verdadera justicia resida no solo en ofrecer un juicio justo, sino también en garantizar que se produzca a tiempo, evitando que la carga de la espera se convierta en un castigo más. En Suecia, la idea de rehabilitación va más allá del simple cumplimiento de una condena. El sistema penal sueco considera a cada recluso como alguien con potencial para el cambio, y la atención se centra en darles a estas personas las herramientas para reintegrarse a la sociedad. Programas educativos, orientación psicológica e incluso formación profesional forman parte del día a día en las cárceles suecas, donde el objetivo no es solo castigar, sino transformar. Este enfoque genera curiosidad sobre los países que invierten en la resocialización como forma de prevenir el crimen, una estrategia que muchos todavía consideran audaz. El impacto de esta filosofía es visible. La tasa de reincidencia en Suecia es baja, ya que muchos exdelincuentes pueden empezar de nuevo y construir una vida digna después de cumplir sus condenas. Para ellos, la prisión fue un punto de inflexión, no un callejón sin salida. Este modelo contrasta con la realidad mexicana, donde la rehabilitación es aún una promesa lejana. Al ver las prácticas suecas, la reflexión se intensifica. ¿Qué pasaría si México adoptara un enfoque tan humanizado? ¿Podría el país ver una reducción significativa en el retorno a la delincuencia? En México, la falta de inversión en programas de rehabilitación es una de las razones por las que muchos reclusos terminan regresando al sistema penal. Sin apoyo psicológico, sin oportunidades de aprendizaje, muchos salen de las cárceles con pocas opciones aparte del camino que los llevó allí. La curiosidad de un país como Suecia nos enseña que la reintegración es posible, pero requiere compromiso y visión de futuro. Se trata de construir puentes, no muros. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿está México dispuesto a invertir en transformar vidas
y no solo en construir más células? Porque, al final, la rehabilitación es un camino que beneficia no solo al individuo, sino a toda la sociedad que lo acoge. Cuando se trata de derechos humanos, la diferencia entre los sistemas penitenciarios sueco y mexicano es casi abismal. En Suecia, las cárceles están diseñadas para respetar la dignidad de cada persona, independientemente de su pasado o sus delitos. Cada celda es un espacio con luz, ventilación e incluso áreas para actividades recreativas, propiciando un ambiente que, lejos de agravar, busca calmar la mente del recluso. En México, la realidad es otra. Celdas hacinadas, condiciones insalubres y una vida cotidiana marcada por la violencia y la desesperación, que cuestionan el concepto mismo de derechos humanos dentro de estos muros. En Suecia, la dignidad no es un privilegio, sino un derecho garantizado. Esto genera curiosidad sobre los países que ven a los presos como alguien que, a pesar de sus errores, sigue siendo parte de la sociedad y merece un trato humano. Este respeto reduce el estrés e, irónicamente, promueve la seguridad dentro de las prisiones, ya que los ambientes menos hostiles generan menos conflictos. En México, donde la situación es mucho más oscura, vemos un sistema que parece empujar a los presos hacia la deshumanización, empeorando a menudo la situación psicológica y emocional de quienes algún día necesitarán regresar a la vida social. Imagínese el impacto si México adoptara un modelo en el que el respeto por las personas fuera central, independientemente de sus defectos. Mejorar las condiciones carcelarias podría representar no solo un cambio de escenario, sino también una oportunidad para que los derechos humanos prevalezcan verdaderamente. Sería una forma de reafirmar el valor humano de cada preso y, al mismo tiempo, dar un paso hacia la reducción de la reincidencia. Al observar estas prácticas suecas, queda claro cómo el trato digno puede transformar no solo al preso, sino también a la sociedad. Así, la pregunta que surge es inevitable. ¿Está México preparado para ver a sus reclusos como individuos que merecen una segunda oportunidad y un trato humano? Esta pregunta resuena con fuerza, y la respuesta, aunque compleja, puede ser el primer paso hacia un cambio real. El impacto psicológico de estar encarcelado puede ser devastador, pero esta experiencia varía drásticamente entre México y Suecia. En México, las condiciones de hacinamiento y violencia crean un ambiente de tensión constante, donde cada día en prisión es una batalla por la supervivencia. Este escenario afecta profundamente la salud mental de los reclusos, dejando cicatrices emocionales que muchas veces permanecen con ellos por el resto de sus vidas. En Suecia, centrarse en el bienestar de los presos promueve una recuperación más saludable, ofreciendo un espacio donde pueden reflexionar y aprender, en lugar de simplemente sobrevivir. La diferencia se vuelve aún más evidente cuando observamos cómo se trata el apoyo psicológico. En Suecia, la asistencia psicológica forma parte del sistema de justicia penal y es accesible para quienes enfrentan dificultades emocionales. El ambiente seguro y organizado ayuda a reducir el estrés y las crisis, mientras que en México, la falta de apoyo psicológico profundiza el trauma, creando personas que salen más perturbadas de lo que entraron. Esta curiosidad por los países que tratan la salud mental como una prioridad dentro de las cárceles nos lleva a preguntarnos ¿qué podría hacer México para ofrecer una experiencia menos agotadora? La experiencia sueca nos enseña que al cuidar la mente y las emociones de los presos, el sistema reduce el riesgo de reincidencia, ya que muchos salen de prisión emocionalmente equilibrados y listos para una nueva vida. En México, esta posibilidad parece lejana, pero no imposible. Imagínese si cada preso pudiera recibir apoyo psicológico durante su condena, con sesiones que les ayudaran a afrontar el trauma y reconectarse con su propia humanidad. Este tipo de apoyo sería revolucionario en un sistema que todavía descuida la salud mental. Y entonces,
La pregunta sigue siendo, ¿podría México ver una transformación en su sistema penitenciario al prestar más atención al impacto psicológico de la prisión? Quizás el primer paso sea reconocer que el verdadero valor de una frase radica en el cambio que puede promover, tanto en el cuerpo como en la mente. El apoyo familiar y comunitario es un pilar esencial para la reintegración de cualquier persona que haya pasado por el sistema penitenciario. En Suecia, la familia se considera un vínculo importante en el proceso de rehabilitación, y las políticas penitenciarias facilitan el mantenimiento de estos vínculos. Las visitas periódicas, los programas de apoyo e incluso las actividades grupales ayudan a los presos a mantenerse conectados con sus familias y recordar lo que les espera afuera. En México, esta realidad es muy diferente. Muchos reclusos pierden el contacto con sus familias, lo que dificulta aún más su reintegración una vez que son liberados. La comunidad en Suecia también desempeña un papel activo, con programas que fomentan la aceptación y la reintegración social de exdelincuentes. La sociedad sueca entiende que apoyar a alguien que ha cumplido su condena es un paso importante para reducir la delincuencia y fortalecer los vínculos sociales. En México, sin embargo, el estigma de los exconvictos es un obstáculo que muchos no pueden superar. La falta de oportunidades y el aislamiento familiar acaban empujando a estas personas a un ciclo de marginación. La curiosidad por los países donde la comunidad acoge a ex-reclusos nos lleva a pensar en cómo México podría transformar esta realidad. Imagínese si existiera un programa en México que alentara a las familias a visitar y apoyar a sus familiares encarcelados, así como actividades que involucraran a la comunidad en el proceso de reintegración. Este cambio podría crear un ambiente de esperanza y acogida, donde el preso, al salir, se sentiría parte de algo más grande, algo que lo impulsaría a buscar una vida digna. Es un camino que requiere compromiso, pero que puede reducir la reincidencia y hacer que la sociedad sea más segura. Entonces surge la pregunta: ¿México está dispuesto a fortalecer estos vínculos esenciales para garantizar una reintegración exitosa? Quizás el primer paso sea ver al preso no como un número, sino como alguien que, con el apoyo adecuado, puede volver a ser un miembro activo y positivo de la comunidad. En Suecia, el sistema penitenciario va más allá de las rejas y ofrece programas de empleo y educación que preparan a los presos para una vida en libertad. Cada recluso tiene la posibilidad de aprender una profesión, completar estudios e incluso participar en capacitaciones que fortalezcan sus habilidades. Estos programas ayudan a transformar la prisión en un entorno de crecimiento, no solo de castigo. En México, esta realidad es un sueño lejano para muchos reclusos, quienes enfrentan una rutina de ociosidad y falta de estimulación. La curiosidad por los países que valoran la formación en prisiones despierta una reflexión. ¿Qué podría hacer México para seguir este camino? Estos programas de formación suecos van desde talleres laborales hasta cursos académicos, lo que permite al recluso salir de prisión con algo más que una deuda con la sociedad. Obtiene una herramienta de transformación personal, algo que le hace capaz de empezar de nuevo. En México, la falta de actividades productivas en las cárceles no hace más que reforzar la marginación de los reclusos, que rara vez tienen la oportunidad de adquirir nuevas habilidades. Así, la prisión se convierte en un círculo vicioso, donde la falta de preparación para la vida fuera de las rejas dificulta aún más la reintegración. Imagínense si las cárceles mexicanas pudieran ofrecer cursos técnicos, talleres de artesanías y hasta programas universitarios. Cada día de aprendizaje representaría un progreso para quienes algún día abandonarán el sistema penitenciario. Además de contribuir a la recuperación personal del preso, estas iniciativas reducirían la reincidencia y fortalecerían el tejido social.
La curiosidad de un país que invierte en la educación como herramienta de transformación nos lleva a pensar en posibilidades aún inexploradas. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿está México listo para invertir en el potencial humano dentro de las prisiones? Este es el tipo de inversión que produce resultados duraderos, no solo para el prisionero, sino para toda la sociedad que lo acoge. Suecia ha encontrado alternativas innovadoras a la prisión, especialmente para delitos menores, haciendo del encarcelamiento una última opción. En lugar de privar automáticamente de su libertad a quien comete un error, el sistema sueco busca alternativas como servicios comunitarios, multas y programas de rehabilitación. Estas opciones no solo alivian el sistema penitenciario, sino que también permiten al individuo pagar su deuda con la sociedad de una manera constructiva. En México, donde el encarcelamiento se utiliza ampliamente para cualquier infracción, la curiosidad por los países que aplican alternativas más humanas nos lleva a reflexionar sobre los beneficios de una justicia menos punitiva. Estas alternativas se basan en la idea de que no todos los delitos merecen el mismo castigo. Suecia entiende que, en el caso de los delitos no violentos, existen formas más eficaces de prevenir la reincidencia sin necesidad de prisión. En lugar de transformar la prisión en un destino seguro, el sistema ofrece a los delincuentes la posibilidad de continuar en la sociedad, asumiendo la responsabilidad de sus acciones. El contraste con México es evidente, donde la falta de alternativas termina llenando las cárceles de personas que podrían cumplir condenas de forma menos lesiva. Imagínese el impacto en México si hubiera alternativas más flexibles, como trabajo comunitario o programas de tratamiento para quienes cometen delitos menores. En lugar de gastar recursos públicos en más células e infraestructura, México podría invertir en programas que fomenten el cambio de comportamiento. Esta curiosidad de un país que adopta alternativas al encarcelamiento nos hace cuestionar el modelo mexicano y pensar en cómo podría cambiar. Y entonces surge la pregunta: ¿hasta qué punto México está dispuesto a renunciar a castigos severos en favor de alternativas más humanas? La respuesta puede estar en reconocer que la justicia no significa necesariamente encarcelamiento, sino más bien ofrecer una oportunidad real de corrección y reintegración. Volver a la sociedad después de cumplir una condena es un desafío inmenso, especialmente cuando el exconvicto carga con el peso del estigma. En México, esta marca es casi una frase más, con puertas cerradas en todos los rincones, desde el mercado laboral hasta las relaciones personales. Muchos enfrentan prejuicios y desconfianza, como si el pasado nunca pudiera quedar atrás. En cambio, en Suecia, la reintegración de los expresos se considera una responsabilidad colectiva y se alienta a la sociedad a acoger y ofrecer una nueva oportunidad. Este contraste despierta curiosidad sobre los países que abordan el estigma de una manera más acogedora. En Suecia existen programas específicos que facilitan la entrada de exdelincuentes en el mercado laboral, e incluso incentivos para las empresas que contratan a estas personas. La lógica es simple. Al ofrecer la oportunidad de empezar de nuevo, el país reduce la reincidencia y fortalece los vínculos sociales. En México, sin embargo, los expresos enfrentan una barrera casi insuperable. A menudo son empujados nuevamente a la delincuencia debido a la falta de alternativas. Esta realidad refuerza el ciclo de marginación, donde cada nuevo error parece ser la única opción para quienes no encuentran aceptación. Imagine el impacto positivo de un programa que animó a las empresas y comunidades mexicanas a dar la bienvenida a exconvictos. Esta práctica no solo cambiaría vidas, sino que también fortalecería la seguridad, reduciendo el retorno a la delincuencia. Un sistema que ofrece oportunidades y no solo juicios resulta más humano y eficiente.
La curiosidad por los países que buscan la reintegración completa de los expresos nos lleva a preguntarnos, ¿podría México adoptar este enfoque y ver a la sociedad como un beneficio en su conjunto? La pregunta que surge entonces es hasta qué punto México está preparado para cambiar esta mentalidad punitiva y abrazar la reintegración como un valor. Quizás el primer paso sea ver al exconvicto no como un riesgo, sino como alguien dispuesto a empezar de nuevo, con apoyo y dignidad. La guerra contra el crimen en México es una batalla constante, pero sus efectos en el sistema penitenciario son alarmantes. Con severas políticas represivas, el país enfrenta un aumento exponencial de encarcelamientos, tratando al crimen como un enemigo a eliminar, sin considerar las raíces profundas que lo alimentan. Este enfoque, a pesar de parecer necesario en un principio, da como resultado un sistema penitenciario desbordado, incapaz de ofrecer condiciones dignas o de rehabilitación. En países como Suecia, donde el foco está en la prevención y las causas del delito, surge la curiosidad sobre cómo un enfoque menos punitivo y más preventivo podría transformar la realidad mexicana. En Suecia, la lucha contra el crimen no consiste solo en castigar, implica políticas sociales, educación y oportunidades de crecimiento para jóvenes en situaciones vulnerables. La idea es atacar el problema de raíz, evitando que la delincuencia se convierta en una opción atractiva. En México, la falta de programas de prevención crea un ciclo donde el castigo es el único recurso, aumentando el número de presos y agotando la capacidad del sistema. Este contraste nos hace preguntarnos, ¿y si México enfocara sus recursos en crear oportunidades y políticas de inclusión? Para el mexicano promedio, la idea de prevenir el delito en lugar de castigarlo puede parecer lejana, pero los resultados en Suecia muestran cuán efectivo es este enfoque. Al invertir en prevención, se reduce la necesidad de castigo, lo que libera las cárceles y fortalece el tejido social. Imagínese el impacto si, en lugar de construir más células, México construyera escuelas, centros de apoyo y programas para jóvenes en riesgo. Esta curiosidad por los países que ven la delincuencia como un problema social, y no solo criminal, nos lleva a repensar el camino actual. La pregunta que queda es, ¿está México preparado para abandonar la guerra contra el crimen, tal como la conocemos, y adoptar una estrategia de prevención e inclusión? Quizás, dejando de lado los combates incesantes, el país encuentre una manera más duradera y eficiente de garantizar la seguridad y la paz. El papel del sistema policial es crucial para el funcionamiento de las prisiones, especialmente en México, donde el enfoque policial estricto a menudo contribuye directamente al hacinamiento. La falta de formación adecuada y de protocolos humanizados hace que las detenciones sean más frecuentes y menos selectivas, lo que lleva al encarcelamiento de personas que, en muchos casos, podrían ser enviadas a programas alternativos. En Suecia, la realidad es diferente. La policía está capacitada para afrontar situaciones de forma preventiva y con enfoque de rehabilitación, lo que reduce la necesidad de detenciones masivas. Esta curiosidad por los países que aplican un enfoque policial más humanizado nos lleva a preguntarnos, ¿podría México aprender de esta experiencia? En Suecia, los agentes de policía desempeñan un papel más activo en la prevención del delito, centrándose en resolver los conflictos antes de que se conviertan en situaciones irreversibles. La capacitación enfatiza la mediación y la resolución pacífica, evitando que casos menores lleguen al sistema penitenciario. Este contraste con México, donde el enfoque suele ser más punitivo, resalta el impacto que puede tener la acción policial humanizada. En lugar de simplemente llenar las cárceles, la policía sueca trabaja para mantener a la sociedad estable y segura, evitando la criminalización de situaciones que podrían resolverse de otra manera. Imagínese el efecto en México
si hubiera un mayor enfoque en la capacitación policial dirigida a la mediación y el diálogo. En lugar de recurrir siempre a la detención, la policía podría ser un puente hacia alternativas que eviten el encarcelamiento. Esta práctica reduciría la presión sobre el sistema penitenciario y abriría espacio para un modelo de seguridad pública más eficiente e inclusivo. La curiosidad sobre los países que aplican este tipo de vigilancia nos lleva a considerar cómo podría evolucionar México. Entonces surge la pregunta: ¿está México listo para repensar el papel de su policía y adoptar un modelo donde la seguridad vaya más allá de las prisiones? Quizás este cambio sea el paso inicial hacia una sociedad donde la justicia comienza mucho antes de llegar a las células. Pensar en el futuro del hacinamiento carcelario en México requiere valentía para reconocer lo que se necesita cambiar y visión para construir un mejor sistema. El escenario actual puede parecer desesperado, pero la solución está a nuestro alcance. Cuando se analizan países como Suecia, queda claro que el cambio no se produce de la noche a la mañana, pero es posible. Reformar el sistema no significa solo construir nuevas cárceles. Es necesario repensar cada etapa del proceso, desde la prevención hasta la reintegración. Esta curiosidad por los países que han logrado controlar su población carcelaria nos inspira a reflexionar. ¿Qué necesita realmente cambiar México? Las inversiones en programas de rehabilitación, educación y alternativas al encarcelamiento son pasos cruciales. En Suecia, estas iniciativas ya han demostrado que, al invertir en los seres humanos, la sociedad en su conjunto obtiene los beneficios. México, al redirigir recursos a estas áreas, puede comenzar a ver resultados que trascienden los muros de la prisión. Imagínese el impacto de una generación que crece con acceso a la educación, lejos de las células y cerca de oportunidades de trabajo y desarrollo. El cambio también comienza en las políticas públicas. Al adoptar reformas judiciales y penales, México puede reducir el encarcelamiento por delitos menores y centrarse en la rehabilitación de los delincuentes que aún tienen posibilidades de recuperación. Este nuevo enfoque permitiría a la sociedad comenzar a ver al sistema penal como un aliado en la construcción de un futuro más justo y seguro. Países como Suecia nos muestran que la justicia puede ser restaurativa y que el castigo no es el único camino. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿está México dispuesto a hacer las inversiones y los cambios necesarios para acabar con el hacinamiento? Quizás el primer paso sea creer que sí. Otro futuro es posible, uno en el que las prisiones no sean el destino inevitable, sino la última alternativa. Mirando alrededor del mundo, vemos que México no está solo en la lucha contra el hacinamiento carcelario. Varios países enfrentaron desafíos similares y, mediante reformas innovadoras, lograron transformar sus sistemas penitenciarios. En Noruega, por ejemplo, las prisiones han sido rediseñadas para ofrecer un entorno de rehabilitación, con celdas que recuerdan más a un hogar que a una celda convencional. Este entorno menos hostil promueve la recuperación y reduce la reincidencia. La curiosidad por los países que han implementado cambios tan radicales nos hace preguntarnos: ¿México podría inspirarse en tales modelos? Otro ejemplo inspirador proviene de los Países Bajos, que adoptaron políticas para despenalizar ciertos delitos y alternativas al encarcelamiento para delitos menores. Este enfoque permitió una reducción significativa de la población carcelaria, hasta el punto de que el país cerró varias prisiones. Mientras tanto, México continúa construyendo nuevas unidades, sin poder solucionar el problema de hacinamiento. Imaginar una realidad donde las prisiones no sean necesarias a gran escala nos lleva a reflexionar sobre lo que sería posible con un cambio de perspectiva y políticas bien estructuradas. En Japón, las reformas penales se centraron en el apoyo postcarcelario, ayudando a los exdelincuentes a reintegrarse a la sociedad
a través de programas de empleo y asesoramiento psicológico. Esta medida asegura que la persona no solo salga de prisión, sino que también encuentre apoyo para reconstruir su vida. En México, donde el estigma de los expresos sigue siendo un obstáculo importante, el ejemplo japonés genera esperanzas de un sistema en el que la reintegración se convierta en una parte fundamental de la justicia. La pregunta que surge entonces es: ¿está México preparado para adoptar modelos que coloquen la rehabilitación en el centro de las políticas penales? Al observar estas reformas en todo el mundo, vemos que el futuro del sistema penitenciario mexicano puede transformarse. La respuesta está en aprovechar estas posibilidades y reimaginar el papel de las prisiones en la sociedad. El hacinamiento carcelario en México tiene un costo que va mucho más allá de los muros carcelarios. En términos económicos, mantener una población carcelaria hinchada consume una enorme cantidad de recursos públicos que podrían destinarse a educación, salud y programas sociales. Cada celda abarrotada representa un gasto recurrente para el gobierno, que necesita cubrir todo, desde alimentos hasta seguridad. En cambio, países como Suecia invierten estos recursos en prevención y rehabilitación, gastando menos a largo plazo y creando una sociedad más segura. Esta curiosidad por los países que optimizan el uso de los recursos públicos nos lleva a repensar el modelo actual. El impacto social es igualmente significativo. El hacinamiento tiene un efecto dominó que perjudica tanto a los reclusos como a sus familias y comunidades. La ausencia de un padre, de una madre o de un hijo se siente intensamente, dejando huellas profundas y afectando incluso a la siguiente generación. Muchas familias en México, sin apoyo para afrontar la ausencia de sus seres queridos, enfrentan desafíos económicos y emocionales que perpetúan el ciclo de marginación. Imaginemos el impacto de un sistema que, en lugar de destruir vínculos, promovió la recuperación y la reintegración. Además, el estigma que enfrentan los expresos impide que muchos reconstruyan sus vidas, lo que aumenta las posibilidades de reincidencia y crea un ciclo que parece inquebrantable. La sociedad paga no solo con dinero, sino también con la pérdida de oportunidades de reintegración y rehabilitación. Esta realidad hace aún más evidente el contraste con países donde el sistema penitenciario busca la reintegración, no el distanciamiento. En México, cada nuevo prisionero es un costo que resuena en toda la sociedad. La pregunta inevitable es: ¿cuánto más está dispuesto México a gastar en superpoblación antes de considerar una reforma? Quizás sea hora de reevaluar las prioridades y ver la justicia como una inversión, donde cada dólar invertido en recuperación y prevención vale más que decenas gastadas en prisiones. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.